¿Te ha pasado? Estás hablando con Dios, comienzas con fuerza, con lágrimas, con entrega, pero en algún momento el cuerpo no resiste, te quedas dormido y al despertar lo primero que sientes es culpa. Te preguntas, ¿fallé otra vez? ¿Se alejó Dios? ¿No soy lo suficientemente espiritual? Pero hoy el Espíritu Santo te dice, no fue una falla, fue una entrega. Porque hay un tipo de cansancio que no viene del cuerpo sino del alma. Y hay un tipo de sueño que no es debilidad, es descanso en la presencia de Dios. No es casualidad que te duermas justo cuando oras. Es señal de que tu espíritu sigue activo, aun cuando tu carne se rinde. Y ese momento donde tú crees que todo se detuvo, es cuando el cielo se acerca más. Quédate hasta el final. Este mensaje es más que consuelo, es revelación. Vas a entender qué pasa realmente cuando el cansancio te vence en medio de una oración sincera. Y cuando lo descubras, vas a dejar de avergonzarte y empezarás a rendirte con confianza, porque cuando el alma se duerme orando, el espíritu entra en reposo divino. Haz algo profético ahora. Escribe en los comentarios, dormí orando y Dios me abrazó en mi sueño. No es solo una frase, es una señal espiritual. Es tu forma de declarar, Señor, incluso dormido, sigo siendo tuyo. Y mientras lo escribes, otros verán que no están solos, que también han sentido lo mismo, que esto también era para ellos. Y si esta palabra ya está tocando tu corazón, suscríbete. No por seguir un canal, hazlo como quien se conecta a un altar encendido. Aquí no solo hablamos, aquí oramos contigo. Aquí discernimos, aquí entendemos lo que a otros les cuesta explicar. Quizás por años te has sentido insuficiente. Has intentado orar más fuerte, mantenerte despierto, demostrarle a Dios que estás firme, que no fallas, que resistes. Pero una y otra vez, tu cuerpo se rinde en medio de la oración. No porque no ames a Dios, no porque no creas, sino porque llegas al lugar secreto con el alma desgastada. Porque no solo cargas tu día, cargas tu historia. Y cuando eso ocurre, cuando la fatiga es más fuerte que tu intención, cuando tus ojos se cierran aunque tu espíritu clama, tú piensas que fracasaste. Pero Dios no ve lo mismo que tú. Dios no mide tu espiritualidad por la cantidad de palabras que dices. Él observa tu corazón expuesto, tu sinceridad, tu entrega, tu búsqueda real. ¿Sabes cuántas veces el cielo ha actuado justo cuando tú dormías? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo ha permanecido contigo, aún después de que tú dejaste de hablar? Porque mientras tú dormías orando, tu alma seguía abierta. Tus lágrimas seguían frescas. Y lo que el enemigo quería usar para hacerte sentir débil, Dios lo usó como señal de intimidad. No es casualidad que te duermas orando. Es porque la atmósfera cambia cuando hablas con Dios. Es porque tu cuerpo responde al descanso que solo su presencia puede provocar. Y ese sueño no es común. Es el mismo descanso que sintió Jacob cuando colocó una piedra como almohada y vio el cielo abierto. Él no estaba orando, estaba huyendo, estaba agotado, pero se recostó en fe y Dios le abrió una dimensión que nunca había visto. ¿Y sabes qué hizo después? Llamó a ese lugar Betel, casa de Dios. Y tal vez eso está ocurriendo contigo. Tal vez cada vez que te duermes orando, tu habitación está siendo visitada. Tal vez mientras tú piensas que todo se detuvo, ángeles están subiendo y bajando. Tal vez mientras tú te sientes frustrado, Dios está diciendo, aquí puedo habitar. Aquí hay sinceridad. Aquí hay entrega. Por eso, no te culpes más. No permitas que el enemigo use ese cansancio como condena. Usa ese momento como altar. La próxima vez que sientas que te estás quedando dormido orando, no luches. Ríndete en paz. No desde la pereza, sino desde la confianza, desde la fe de que el cielo no se ofende. Se manifiesta en lo sencillo.
Y si esto te ha hablado, escribe abajo: Señor, aun cuando me duermo, mi alma sigue escuchándote. No sabes cuántos leerán esa frase y entenderán que no están solos, que no son débiles, que están siendo abrazados en su debilidad. Y si aún no lo has hecho, suscríbete ahora. No te vayas sin conectarte, porque lo que estás sintiendo en este momento es el inicio de una nueva forma de orar, una oración que no se mide por palabras, sino por presencia. Vivimos en una generación que idolatra la productividad, que cree que el valor espiritual está en hacer más, decir más, resistir más, pero el reino de los cielos no se manifiesta a través del esfuerzo humano, sino a través de la rendición verdadera. Y cuando tú oras y te duermes en medio de esa oración, lo que para el mundo parece distracción, para el cielo puede ser devoción pura. Porque solo un hijo que confía profundamente en su padre se atreve a cerrar los ojos en su presencia. Solo alguien que sabe que está en un lugar seguro se permite descansar en medio del clamor. ¿Recuerdas cuando Jesús subió al monte con Pedro, Jacobo y Juan? Ellos se durmieron. Sí, en uno de los momentos más sagrados. Y sin embargo, cuando despertaron, vieron a Jesús transfigurado. ¿Sabes qué significa eso? Que a veces el momento más sagrado ocurre mientras duermes. Que lo que no alcanzaste a ver despierto, Dios te lo revela en tu descanso. Que hay cosas que no se captan con esfuerzo, sino con espíritu abierto. Y cuando te duermes orando, no es señal de debilidad, es un acto profético, es tu alma diciendo: aquí estoy, Señor, incluso cuando ya no tengo fuerzas. No ignores esto. No desvalorices lo que parece pequeño, porque cada vez que te duermes con el nombre de Dios en tus labios, algo sucede. Tal vez no lo veas, tal vez no lo sientas, pero el cielo lo anota, lo honra, lo recibe, porque Dios no busca guerreros que nunca se cansan. Busca hijos que, incluso agotados, sigan buscando su presencia. Y hoy Él te está diciendo: no te sientas mal por quedarte dormido. Me quedé contigo mientras dormías, acaricié tu mente, guardé tu espíritu y te hablé, aunque no recuerdes el sueño, porque su presencia no es como la humana. Él no se va cuando tú te apagas, Él permanece. Y muchas veces su obra más profunda ocurre cuando ya no estás tratando de hacer nada, solo descansar. Por eso te pido que escribas una frase que lo marque en el cielo y en tu corazón. Dormirse orando también es una forma de decir: en ti confío, Señor. No es solo un comentario, es una declaración. Es tu forma de decirle a Dios: me quedo contigo, incluso en mi cansancio. Y si aún no lo hiciste, suscríbete ahora mismo. Este canal no es solo un contenido, es un altar. Y si este mensaje te tocó de alguna forma, si algo cambió dentro de ti hoy, quédate. Dios seguirá hablándote aquí. Incluso cuando te quedes dormido escuchando, hay momentos en la vida espiritual donde el cuerpo ya no puede más. Las rodillas tiemblan, la voz se apaga, el cansancio te cubre como una niebla. Y todo lo que puedes hacer es cerrar los ojos, respirar, soltar. Y ahí, justo ahí, el enemigo intenta susurrarte que fallaste, que te dormiste otra vez, que no pudiste resistir. Pero hoy el cielo te revela algo que cambiará tu forma de entender ese instante. Cuando tu cuerpo calla, tu espíritu sigue hablando. Tu carne puede rendirse, pero tu alma permanece despierta, porque la oración no termina cuando te duermes. Comienza en una dimensión que ya no depende de ti. Entra en lo invisible, en lo eterno, en lo que no entiendes, pero el cielo recibe, porque Dios no solo escucha palabras, Él oye intenciones. Él interpreta suspiros, Él responde lágrimas, Él actúa cuando tu espíritu dice:
estoy aquí, aunque no pueda mantenerme despierto. ¿Y sabes qué pasa cuando duermes orando? En lo invisible, el ambiente se transforma, se detienen pensamientos oscuros, se rompen ciclos mentales, se liberan cargas que no tenías cómo soltar despierto. Porque al dormirte en oración, le estás diciendo a Dios sin palabras: confío tanto en ti que puedo descansar en medio de la batalla. Y ese descanso, esa entrega, ese suspiro final, es más poderoso que muchas oraciones largas que nacen del esfuerzo, no del espíritu. Hay historias bíblicas que lo confirman, como la de Samuel, que escuchó a Dios en medio del sueño, sin haberlo buscado activamente. O la de José, el padre terrenal de Jesús, que recibió dirección divina a través de sueños. ¿Qué nos dice eso? Que Dios no necesita que estés despierto para hablarte. Necesita que estés disponible, y a veces tu disponibilidad más pura llega cuando ya no puedes sostenerte. Tal vez por eso te duermes en ese momento. No es casual, es espiritual, es una pausa divina, es el Espíritu Santo cubriéndote con paz, alejando pensamientos que te distraen, llevando tu alma a un lugar donde puedas recibir sin filtrar, sin razonar, sin interferencias. Y mientras tú descansas, Él actúa. Mientras tú duermes, Él ordena. Mientras tú no dices nada, Él habla por ti. Porque la oración más poderosa no es siempre la que haces de pie, sino la que haces rendido. Por eso, si este mensaje está tocando tu corazón, si ya lloraste, si ya te viste en estas palabras, escribe en los comentarios con fe: mi espíritu ora, incluso cuando yo ya no puedo más. Hazlo no como quien comenta, sino como quien profetiza sobre su descanso. Y si alguien más lo necesita, comparte esta palabra. Puede que alguien esté sintiendo culpa por algo que en realidad fue una señal de intimidad con Dios. Y si no estás suscrito aún, hazlo ahora. Este canal puede ser un refugio para cuando no puedas más. Porque incluso cuando no tengas fuerzas para orar, aquí seguirás escuchando lo que tu alma necesita. ¿Cuántas veces te has acostado con el corazón lleno de cosas que no dijiste? ¿Cuántas veces empezaste a orar queriendo entregarle todo a Dios, pero te venció el cansancio antes de terminar? ¿Y cuántas veces al despertar te sentiste peor que antes, pensando que no pudiste orar bien? Pero, ¿quién dijo que Dios necesita que termines tu oración para escucharla? ¿Quién dijo que tu clamor debe ser perfecto, completo, estructurado? Dios no responde estructuras. Él responde corazones. Y cuando tú te duermes en su presencia, Él continúa lo que tú no pudiste terminar. Porque cuando un hijo cae dormido en los brazos de su padre, el padre no lo abandona. Lo cubre, lo protege, lo observa en silencio y sigue obrando a su favor. Así actúa Dios contigo. Mientras tú te entregas al sueño, Él no se desconecta. Él permanece. Él pelea por ti, Él limpia lo que no dijiste, Él completa lo que no pudiste expresar. En lo invisible hay movimiento, ángeles que son enviados, cargas que son removidas, sueños que son guiados, todo mientras tú descansas con la oración aún fresca en tus labios. Porque Dios honra incluso el intento. Él responde al corazón que, aunque débil, se atreve a acercarse. Y ese momento donde tú dices: me dormí otra vez, tal vez fue el instante en que el cielo dijo: ahora sí puedo actuar sin interferencias. Porque muchas veces tu mente consciente bloquea lo que tu espíritu quiere recibir. Y es en el descanso donde Él puede depositar palabras, revelaciones, paz profunda que tú no hubieras recibido despierto. Mira a Jesús. En el huerto, sus discípulos no lograron velar con Él. Se durmieron 3 veces. ¿Y sabes qué hizo Él? No los maldijo, no los rechazó, solo les dijo: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Porque Él lo entendía. Él no buscaba soldados, buscaba rendidos. Y aunque ellos no pudieron acompañarlo en vigilia, Él los volvió a buscar.
porque para Jesús el amor no se rompe con el cansancio. Al contrario, se fortalece cuando tú vuelves, aunque estés agotado, y así hace contigo. Aunque te duermas, Él vuelve. Aunque no termines, Él se queda. Aunque creas que fue poco, para Él fue todo, porque lo diste desde el alma. Por eso te invito a escribir con fe, como señal en lo invisible. Mientras yo duermo, Dios sigue obrando por mí. Y si aún no lo hiciste, suscríbete ahora. No por un canal, por tu atmósfera, por tu crecimiento. Porque si este mensaje te tocó, hay más que el cielo quiere decirte. Y aquí vamos a seguir entregando palabra para cuando tú ya no tengas voz. ¿Alguna vez te preguntaste, qué pasa en el mundo espiritual mientras duermo? ¿Qué ocurre cuando, en medio de una oración sincera, me vence el cansancio y me rindo en silencio? La mayoría piensa que el sueño es solo eso, descanso físico. Pero la Biblia nos muestra algo diferente. Nos habla de noches donde el cielo se abrió, de sueños que no fueron casualidad, sino mensajes, de visitaciones que no ocurrieron en plena vigilia, sino en medio del descanso. Dios le habló a José, esposo de María, en sueños. Lo dirigió, lo protegió, le dio instrucciones precisas que salvaron a Jesús niño. Dios visitó a Jacob en su noche de huida y en su sueño una escalera conectaba el cielo y la tierra. Y en ese mismo sueño Dios le dio promesas eternas. A Salomón Dios no le habló cuando estaba despierto, le habló dormido. Le ofreció sabiduría mientras su carne reposaba, porque hay cosas que solo se pueden recibir cuando tú dejas de controlar. ¿Y si eso también está pasando contigo? ¿Y si cada vez que te duermes orando, el cielo está dejando caer algo sobre tu vida? Tal vez no lo recuerdas. Tal vez despiertas con la sensación de haber descansado profundamente y no entiendes por qué. Pero en lo invisible, algo ocurrió. Un peso se fue. Una voz te tocó. Una dirección fue sembrada en tu espíritu. Y eso no fue producto del azar, fue fruto de tu entrega. Porque hay momentos donde tu mente ya no puede más, donde tus palabras se agotan, donde solo el alma queda expuesta. Y es ahí, cuando el cuerpo cae rendido, pero el corazón sigue conectado, que el cielo se manifiesta sin interferencia, sin filtros, sin argumentos, solo presencia. Y quizás ahora puedes entender por qué, después de orar y dormirte, muchas veces te levantas diferente, más liviano, más en paz, con claridad sin saber de dónde viene, porque en tu sueño Dios habló, el Espíritu Santo ministró, la atmósfera fue limpiada, mientras tú solo descansabas en confianza. Por eso no desprecies ese momento, no lo subestimes, no lo llames debilidad, llámalo altar, llámalo encuentro, llámalo descanso en el regazo del Padre. Y si tú sientes que esta palabra es para ti, quiero que lo escribas ahora como acto profético. Mi descanso también es un altar. Y compártelo con alguien que lucha con la culpa de dormirse orando. Tal vez esa persona necesita entender que lo que el enemigo llama flojera, el cielo lo llama rendición. Y si aún no te suscribiste, no dejes pasar este momento. Hazlo como quien se conecta a un espacio espiritual que no se apaga, ni cuando tú te duermes. Aquí, Dios sigue hablando. Hay una verdad que pocos se atreven a decir. El mundo espiritual no se detiene cuando tu cuerpo cae rendido. De hecho, muchas veces es justo ahí, en el momento en que tu carne ya no tiene fuerzas, cuando tu espíritu comienza a caminar por senderos que solo pueden recorrerse en el descanso. Porque en el silencio del cuerpo, el cielo comienza a hablar con más fuerza. Te han dicho que necesitas estar de pie, con manos levantadas, con palabras elocuentes para que Dios te escuche. Pero la Biblia cuenta otra historia. Una historia de hombres que recibieron dirección divina mientras dormían. Una historia de encuentros que no ocurrieron en altares visibles, sino en la quietud de la noche. Mira a Jacob. No estaba en una iglesia,
No estaba de rodillas, estaba huyendo, estaba solo, agotado. Se acostó con una piedra como almohada. ¿Y qué hizo Dios? Lo visitó, le mostró el cielo abierto, le reveló un destino. Y cuando Jacob despertó, lo único que pudo decir fue: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Génesis 28:16. ¿Entiendes? Dios estaba ahí, incluso mientras Jacob dormía. Y eso puede estar pasando contigo. Cada vez que te duermes mientras oras, no lo tomes como una caída espiritual. Tómalo como una entrada al lugar secreto, porque a veces tu mente es el mayor obstáculo para lo que Dios quiere sembrar. Y cuando ella se apaga, el espíritu toma el control, el alma se abre, el cielo habla. Muchos han sido visitados mientras dormían, han recibido paz inexplicable, han despertado con lágrimas sin saber por qué. Han sentido que algo fue removido, que algo fue curado, y no fue casualidad, fue el resultado de una atmósfera de oración que no se cortó, solo cambió de forma, porque la oración verdadera no termina con el sueño, se transforma, se eleva, sigue activa, incluso cuando tú ya no estás consciente. Y aquí está la parte más hermosa: Dios no necesita que estés despierto para amarte. Él no se va cuando tú te duermes. Él no se ofende por tu cansancio. Al contrario, se queda, te observa, te cubre. Porque para Él, esa entrega, ese momento en que te quedas dormido en su presencia, es una forma pura de adoración. No ignores más ese instante. No lo maldigas. No lo llames debilidad. Llama a ese momento por su nombre verdadero: altar en la quietud. Porque mientras tú descansas, tu espíritu entra en los pasillos del cielo. Y si esta palabra ha confirmado lo que ya sentías, te pido que escribas con convicción profética: aún dormido, mi espíritu entra en los lugares celestiales. Esa declaración activará algo en tu atmósfera, y si aún no estás suscrito, no pospongas más. Aquí seguimos hablando al alma, incluso cuando ya no tengas palabras. Hay un momento en la noche donde el alma se silencia, el cuerpo se entrega y la mente deja de resistir. Es ahí, justo ahí, donde Dios decide entrar. Porque cuando tú ya no estás luchando, cuando ya no estás intentando encontrar las palabras correctas, cuando ya no estás fingiendo estar fuerte, tu espíritu queda expuesto en su forma más pura. Y en ese lugar, en esa vulnerabilidad profunda, el cielo se manifiesta. Muchos creen que Dios solo habla en el clamor, en el fuego, en la intensidad. Pero lo más poderoso que ocurre entre Dios y el hombre muchas veces sucede en el silencio, en el suspiro, en el sueño, en la quietud de una noche donde tus ojos se cierran, pero tu corazón sigue buscando. Y es ahí donde comienza la verdadera guerra espiritual. Porque cuando un justo duerme, el cielo se activa, pero el infierno también se estremece. ¿Te has preguntado por qué tus sueños son tan agitados cuando oras antes de dormir? ¿Por qué sientes una lucha interna, un peso, una extraña confusión justo en el momento de cerrar los ojos? No es casualidad, es una evidencia. Es señal de que algo se está moviendo en lo invisible. Porque cuando tú oras, el mundo espiritual se sacude. Y si no puedes permanecer despierto, tu espíritu toma la posta. Comienza a interceder desde lo profundo. Porque la intercesión no se apaga cuando duermes, cambia de dimensión. Muchos siervos de Dios fueron visitados en su descanso, no por ser débiles, sino por estar listos. Listos para recibir lo que despiertos no hubieran comprendido. Porque el descanso es más que sueño. Es una entrega absoluta, es la rendición de todo tu ser. Es decirle a Dios: haz lo que tengas que hacer, yo ya no puedo controlar nada. Y ahí, justo en ese abandono, el cielo desciende. ¿Recuerdas a Daniel? Sus visiones más profundas no vinieron en oración consciente, vinieron mientras dormía.
¿Recuerdas a José, el soñador? Fue en sueños donde recibió los planes del cielo. Y Juan, en Apocalipsis, estaba en el espíritu, pero no en lo natural. Estaba como muerto, totalmente desconectado de lo físico, porque hay cosas que Dios solo puede mostrarte cuando tú ya no interfieres. Y eso es lo que pasa cuando te duermes orando. Estás diciendo, no tengo fuerzas, pero tengo fe. No tengo palabras, pero tengo presencia. Y esa es la oración que más toca el corazón de Dios. No la que termina con un amén, sino la que se queda flotando en el ambiente. La que tú no cerraste, pero el Espíritu Santo continúa. Hoy quiero que entiendas que ese momento, cuando tus párpados caen, cuando el cansancio te vence, no es un fracaso espiritual, es una entrada al secreto, es un portal al mundo invisible. Es la oportunidad perfecta para que el cielo actúe sin tu lógica, sin tus filtros, sin tus dudas. Por eso escribe, con fuerza, con verdad, con fe. Mis sueños también son lugar donde Dios me habla. Hazlo como señal, como profecía, como declaración sobre tus noches. Y si sientes que esta palabra te despertó por dentro, suscríbete, porque aquí incluso tu descanso se convierte en altar. Y cada video es una vela encendida en medio de tu noche más silenciosa. Hay momentos en la vida espiritual donde el cuerpo ya no puede más. Las rodillas tiemblan, la voz se apaga, el cansancio te cubre como una niebla, y todo lo que puedes hacer es cerrar los ojos, respirar, soltar, y ahí, justo ahí, el enemigo intenta susurrarte que fallaste, que te dormiste otra vez, que no pudiste resistir. Pero hoy el cielo te revela algo que cambiará tu forma de entender ese instante. Cuando tu cuerpo calla, tu espíritu sigue hablando. Tu carne puede rendirse, pero tu alma permanece despierta, porque la oración no termina cuando te duermes. Comienza en una dimensión que ya no depende de ti. Entra en lo invisible, en lo eterno, en lo que no entiendes, pero el cielo recibe. Porque Dios no solo escucha palabras, Él oye intenciones, Él interpreta suspiros, Él responde lágrimas, Él actúa cuando tu espíritu dice, estoy aquí, aunque no pueda mantenerme despierto. ¿Y sabes qué pasa cuando duermes orando? En lo invisible, el ambiente se transforma. Se detienen pensamientos oscuros, se rompen ciclos mentales, se liberan cargas que no tenías cómo soltar despierto, porque al dormirte en oración, le estás diciendo a Dios sin palabras, confío tanto en ti, que puedo descansar en medio de la batalla. Y ese descanso, esa entrega, ese suspiro final, es más poderoso que muchas oraciones largas que nacen del esfuerzo, no del espíritu. Hay historias bíblicas que lo confirman, como la de Samuel, que escuchó a Dios en medio del sueño sin haberlo buscado activamente, o la de José, el padre terrenal de Jesús, que recibió dirección divina a través de sueños. ¿Qué nos dice eso? Que Dios no necesita que estés despierto para hablarte, necesita que estés disponible. Y a veces, tu disponibilidad más pura llega cuando ya no puedes sostenerte. Tal vez por eso te duermes en ese momento. No es casual, es espiritual, es una pausa divina. Es el Espíritu Santo cubriéndote con paz, alejando pensamientos que te distraen, llevando tu alma a un lugar donde puedas recibir sin filtrar, sin razonar, sin interferencias. Y mientras tú descansas, Él actúa. Mientras tú duermes, Él ordena. Mientras tú no dices nada, Él habla por ti. Porque la oración más poderosa no es siempre la que haces de pie, sino la que haces rendido. Por eso, si este mensaje está tocando tu corazón, si ya lloraste, si ya te viste en estas palabras, escribe en los comentarios con fe, mi espíritu ora, incluso cuando yo ya no puedo más. Hazlo no como quien comenta, sino como quien profetiza sobre su descanso.
Y si alguien más lo necesita, comparte esta palabra. Puede que alguien esté sintiendo culpa por algo que en realidad fue una señal de intimidad con Dios. Y si no estás suscrito aún, hazlo ahora. Este canal puede ser un refugio para cuando no puedas más, porque incluso cuando no tengas fuerzas para orar, aquí seguirás escuchando lo que tu alma necesita. Hay una imagen que el enemigo ha querido sembrar en la mente de muchos creyentes. La idea de que si te duermes orando, estás fallando. Que si no terminaste con un amén audible, Dios no escuchó. Que si no pudiste mantenerte despierto como querías, entonces perdiste algo. Pero hoy el cielo viene a romper esa mentira. Porque hay un lugar espiritual que solo se alcanza cuando el cuerpo se rinde y el alma se entrega. Y ese lugar es donde Dios comienza a obrar sin que tú te des cuenta. Cuando tus ojos se cierran mientras oras, cuando tu respiración se calma y ya no puedes sostener tu voz, no significa que la oración terminó. Significa que tu carne se hizo a un lado y le dio lugar al Espíritu. Y en ese instante el Padre no se ofende, Él no se retira, Él no se entristece, Él se inclina sobre ti, te cubre, te guarda, te habla sin palabras. ¿Sabías que hay momentos donde Dios necesita que te calles para poder hablar? No porque Él quiera imponerse, sino porque a veces tú estás tan enfocado en hablar, en pedir, en decir lo correcto, que no puedes oír. Pero cuando el cansancio te vence, cuando tu alma dice, ya no puedo más, tu cuerpo se calla, y ahí el cielo susurra, no con ruido, no con espectáculo, con ternura, con revelación, con descanso. Muchos hombres de Dios recibieron sus mayores instrucciones mientras dormían. Abraham fue visitado de noche. Samuel fue llamado en medio de su descanso. José fue advertido en sueños. Pedro vio visiones mientras descansaba. Juan recibió el Apocalipsis en una experiencia de arrebato fuera de su control físico. ¿Por qué pensamos que Dios solo se manifiesta cuando estamos despiertos? Dios no está limitado por tu vigilia. Él se mueve en lo profundo. Él opera en lo que tú no controlas. Y cuando tú te duermes con tu espíritu en Él, cuando te rindes en oración, cuando caes dormido mientras hablabas con Él, no lo perdiste, lo encontraste, lo honraste, lo invitaste a quedarse. Esa noche Él se quedó, caminó por tu casa, cubrió tu cama, tocó tu mente, sanó tu alma, alejó lo que no viste, reparó lo que tú ni sabías que estaba roto, porque tu espíritu no duerme, tu espíritu intercede y el cielo responde. Hoy el Espíritu Santo quiere liberarte de toda culpa, quiere mostrarte que ese instante de entrega, cuando ya no puedes más, no es tu punto débil, es tu punto más íntimo. Porque la verdadera rendición no es cuando oras fuerte, sino cuando descansas en fe. Así que escribe con valentía y convicción en los comentarios. Aunque mis ojos se cierren, Dios se queda. Hazlo como una señal, como una declaración de paz, como una ruptura con toda culpa. Porque tu descanso también es oración. Y si esta palabra te abrazó, si confirmó lo que ya viviste en silencio, suscríbete. Este canal es más que videos. Es abrigo para los que están cansados. Es palabra para los que ya no tienen fuerzas. Aquí, incluso dormido, Dios sigue obrando. Hay algo que muchos no entienden, pero que hoy el Espíritu Santo quiere revelarte con claridad. Cuando tu cuerpo ya no resiste más, cuando el sueño te vence en medio de una oración, Dios no se aparta, Él se acerca más, porque tu rendición no es un fracaso, es una llave, una puerta que se abre hacia lo profundo, una entrega que le dice al cielo, no puedo más, pero sigo confiando. El enemigo quiere que asocies ese momento con culpa, que pienses que no eres lo suficientemente espiritual, que creas que por dormirte en oración perdiste algo.
Pero el cielo dice otra cosa. Ese suspiro final, esa última palabra que no lograste terminar, fue un sacrificio de fragancia agradable. Porque Dios no recibe solo tus palabras, recibe tu intención, recibe tu deseo, recibe tu corazón. Hay batallas que solo se ganan cuando te rindes, y no porque dejes de luchar, sino porque reconoces que no puedes solo, porque entiendes que no necesitas hacer fuerza para que Dios se manifieste. Solo necesitas ceder, soltar, entregar. Y cuando tú te duermes mientras oras, eso es exactamente lo que haces. Le entregas el control al Espíritu, le cedes el espacio a la presencia, le das lugar al descanso sagrado. Recuerda lo que dice el Salmo 127, 2. Es en vano que madruguéis, que vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. ¿Entiendes lo que eso significa? Que el sueño no es una interrupción espiritual, es un regalo, es una respuesta. Es un lugar donde Dios se manifiesta sin que tú tengas que hacer nada más que descansar en su fidelidad. Y mientras tú duermes, Él permanece. Él no duerme, Él no se apaga, Él no se retira. Él vela por ti, Él cubre tu habitación, Él rodea tu cama con ángeles, Él calla voces del enemigo, Él sana heridas que tú ni sabías que estaban abiertas, Él susurra cosas que tu espíritu absorbe, aunque tu mente no lo entienda. Es por eso que después de una noche donde te dormiste orando, te levantas diferente, sientes algo nuevo, más paz, más claridad, más fuerza. No sabes cómo explicarlo, pero algo se movió, porque sí, se movió. Se rompieron cadenas mientras dormías, se activaron promesas mientras callabas, se abrieron cielos mientras tus ojos estaban cerrados. Y si alguna vez pensaste que eso fue una señal de debilidad, hoy el cielo te lo corrige. Eso fue una señal de madurez, de entrega, de confianza real. Porque solo quien confía plenamente puede dormirse en medio de una conversación con Dios. Así que escribe ahora en los comentarios esta verdad profética. Aunque yo duerma, mi espíritu permanece conectado. Hazlo como una señal, como una declaración sobre tu atmósfera. Y si sabes que alguien más necesita escuchar esto, alguien que lleva culpa, que se siente frágil, que cree que Dios lo dejó por cansarse, comparte este mensaje, porque esta palabra no es solo enseñanza, es restauración, es perdón, es renuevo. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora, no para sumar números, sino para mantenerte cerca de lo que el Espíritu está diciendo. Aquí hay descanso, aquí hay presencia, aquí, incluso cuando tú te rindes, Dios sigue actuando. Tal vez lo has intentado todo, orar con fuerza, leer más la Biblia, escuchar alabanzas hasta la madrugada. Tal vez te sentiste frustrado por no aguantar despierto, por no poder mantenerte de rodillas, por cerrar los ojos y quedarte dormido justo cuando querías buscar a Dios. Pero hoy quiero decirte algo que el cielo está gritando sobre ti. Dios no está buscando guerreros incansables, está buscando corazones disponibles, porque la rendición no siempre es levantar las manos, a veces es cerrar los ojos, es dejar de luchar con tus fuerzas, es entregarle el control a aquel que nunca se cansa, aquel que no duerme, aquel que vela por ti aún cuando tu mente se apaga. Dios no te necesita despierto para obrar, te necesita entregado, rendido, confiado, y es ahí, en la quietud, en ese instante en que todo se detiene, donde el cielo se activa. En ese lugar donde tú ya no sabes qué más decir, donde el cuerpo cae dormido y el alma suspira, ahí Dios actúa, porque tu disponibilidad no se mide por tu energía, se mide por tu entrega, por tu fe, por tu deseo sincero de estar en su presencia, aunque sea en silencio, aunque sea sin palabras, aunque sea en sueños. Hay batallas que tú jamás ganarás con tu voz, pero que Dios ya ganó mientras tú dormías. Hay cadenas que se rompen no con gritos, sino con descanso.
Hay tormentas que se calman no porque tú las enfrentes, sino porque Dios se levanta en medio de tu barca mientras tú estás en silencio. Recuerda lo que hizo Jesús en medio de la tormenta. Él no gritó, Él no corrió, Él no entró en pánico, Él dormía, porque donde hay paz verdadera hay descanso, y tú, al descansar en su presencia, estás diciendo con tu cuerpo, confío en ti. Aunque mi alma esté cansada, aunque mi carne se debilite, aunque mis ojos se cierren, mi espíritu permanece abierto, sensible, disponible. Hoy el cielo quiere liberarte del peso de la culpa, del peso del perfeccionismo espiritual, del peso de creer que si no estás activo, Dios no está obrando. Porque la fe no se prueba solo en lo que haces, sino en cómo descansas. Y si tú puedes dormirte en la presencia, es porque sabes que estás cubierto. Así que hoy decide descansar diferente. No desde el agotamiento, sino desde la confianza. No desde la frustración, sino desde la fe. Y cuando lo hagas, sentirás que algo cambia. No afuera, dentro. Sentirás que por fin tu alma entró en reposo. Y cuando eso ocurra, sabrás que ya no necesitas luchar para que Dios te escuche. Porque en el descanso también hay adoración. Si has llegado hasta aquí, escúchame con el alma abierta. No todos llegan, no todos tienen la humildad de reconocer su cansancio, no todos tienen el coraje de aceptar que quedarse dormido en oración no es un fracaso. Es una forma de rendición. Pero tú sí, tú llegaste, tú escuchaste, tú comprendiste que el Dios que habla también vela. El Dios que guía también abraza. El Dios que corrige también cubre. Quiero que hagas algo profético ahora mismo. Que lo escribas, no solo como un comentario, sino como una declaración espiritual. Mi descanso también es adoración. Esa frase va a sellar lo que viviste hoy. Va a marcar el territorio. Va a mostrarle al enemigo que tú ya entendiste, que cuando tu cuerpo cae, tu espíritu se eleva. Y si esta palabra tocó algo en ti, si sentiste que Dios te estaba hablando entre líneas, si fue como una caricia para tu alma cansada, suscríbete, no para seguir un canal, sino para mantenerte conectado a este altar. Porque sí, esto es un altar. Aquí hay presencia, aquí se habla lo que otros callan, aquí se respira lo que otros han perdido. Comparte este mensaje con alguien que amas. Puede ser un familiar que vive con culpa por sentirse débil. Puede ser un amigo que cree que Dios lo dejó porque no oró como debía. Sé tú la voz que lo libere. Sé tú el instrumento que Dios use para decirle, Él sigue aquí. Incluso cuando tú duermes, Él vela. Y ahora, no te vayas. Quédate un poco más. Deja que la música que suena ahora entre en tu espíritu. No la interrumpas, no la adelantes, cierra los ojos, respira y dile al Señor en lo más íntimo, gracias por quedarte incluso cuando yo me apagué. Permite que este instante sea un refugio, porque lo que la palabra inició, la presencia lo completa. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por no desconectarte, gracias por decidir descansar en los brazos de tu Padre.